tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los psicópatas y quisiera aprovechar este capítulo para aclarar una duda que me han hecho saber en comentarios. Eh, Pareciera como que narcisistas y psicópatas son muy parecidos. Entonces, lo que vamos a aclarar ahorita es cuál es la diferencia entre un psicópata y un narcisista. En realidad, sí se parecen mucho. Es muy complicado observando su conducta externa, detectar una diferencia, ¿eh? Son muy parecidos. De hecho, su conducta externa, como se muestran ante los demás, es muy similar. Narcisistas y psicópatas se parecen muchísimo. Eh, es posible saber la diferencia solamente en una relación muy larga y mediante pruebas diagnósticas. No es fácil. Casi les pudiera decir que renuncien a la idea de distinguirse una persona es narcisista o psicópata. Mejor no se queden a investigar, mejor córranle. Pero sí hay diferencias, ¿eh? Y estas diferencias tienen que ver con el cómo el niño procesó su niñez traumática. Es decir, ¿qué hizo ante esa niñez complicada que tuvo? El narcisista eh, generó, el narcisista tuvo una dificultad entre su imagen, entre lo malo y lo bueno de él, pues jamás pudo conciliar sus virtudes con sus defectos o su imagen idealizada de sí mismo contra la imagen más defectuosa de sí mismo. Entonces, entre ambas imágenes, él eligió la mejor. Pero en el fondo tiene una minusvalía, en el fondo tiene un grave complejo de inferioridad, él sabe que es inferior. A diferencia del psicópata, el psicópata lo que hizo fue, se le llama el psicoanálisis de negación. Es decir, se hizo una idea básica de no es cierto que yo no, pues. Es decir, por ejemplo, no es cierto que yo no sea hombre, no es cierto que yo no sea mujer, por lo tanto, yo soy hombre y mujer a la vez. ¿Se acuerdan de lo que les comentaba en un capítulo anterior acerca de que se sienten dioses? Entonces, una primera diferencia es, el narcisista tiene una idea de minusvalía propia, se siente menos que los demás y se ha formado una personalidad hechiza para compensar el sentimiento de inferioridad que tiene en el fondo. Ese es el narcisista. El psicópata se siente Dios, se siente un ser sin límites y carece de emotividad. El psicópata prácticamente es una máquina depredadora que puede simular o fingir muchas emociones humanas. Puede simular que siente compasión, puede simular que está triste, puede simular que algo le da tristeza, pero en realidad no tienen una gran dificultad en experimentar toda la gama de emociones que experimentamos las personas empáticas. Es decir, tiene una auténtica incapacidad para sentir amor, culpa, remordimiento, etcétera. Mientras que el narcisista se desconectó de esas emociones como mecanismo de defensa. Es decir, el psicópata tiene incapacidad para sentirlo. El narcisista originalmente no tenía esa incapacidad, pero se desconectó. ¿Sale? Esa es la segunda. La tercera diferencia, cuando un narcisista, por lo anterior, cuando un narcisista ve torcidos sus planes o la vida le da un revés fuerte, como esas rachas que todos hemos tenido alguna vez en la vida, ¿no? Que nos quedamos sin pareja, sin trabajo, sin amigos, o sea, una racha de esas durísimas que van directamente en contra
de la imagen grandiosa que tienen de sí mismos, pueden llegar a deprimirse de manera auténtica. O sea, ¿cuándo ves deshecho a un narcisista? Cuando la vida les demuestra que su imagen grandiosa no corresponde con lo que en realidad está ocurriendo en su vida. Es decir, ya lo mandó a la fregada la esposa, la amante y la otra amante, y se quedó sin trabajo y ya no gana el dinero que ganaba antes. Entonces se llegan a deprimir, pero es auténtico. Pues esto sí es auténtico en el narcisista. El psicópata, por el contrario, es incapaz de esa profundidad en la emoción. Solamente el narcisista actúa la vulnerabilidad, pero en el fondo no la siente. Puede actuarla para manipular a los demás, pero en el fondo no se siente vulnerable. Otra diferencia, la número 5. Mientras que el narcisista abusa porque necesita sentir que es superior, es decir, ese es su motivo principal, la necesidad de sentir, la necesidad de sentir que es grandioso, eso es lo que impulsa al narcisista, eso es lo que lo mueve, ¿sale? El psicópata abusa, sí, por sentirse superior, pues, pero su principal motivo es porque el hecho en sí de abusar y ver el sufrimiento ajeno le produce placer. Hay un ingrediente sádico muy presente en el psicópata. Además de que se siente Dios, le provoca placer. Simple y sencillamente le provoca placer abusar del otro, ver el miedo en el otro, ver el sometimiento en la mirada del otro, le fascina, ¿eh? Es placentero para él. La diferencia número 6. El narcisista requiere necesariamente y ante todo de la aprobación de los demás y ser considerado excepcional. Mientras que el psicópata, aunque también necesita la admiración ajena y le encanta y le fascina, es mucho más importante su impulso, simple y sencillamente por hacer lo que le viene en gana, porque él siente que puede. Él siente que tiene más derecho que otros. Y porque siente que puede hacer todo lo que quiera. Cuando alguien no se lo permite, se enoja, pero no principalmente porque lo aprueben o no. Mientras que al narcisista le interesa mucho la aprobación, al psicópata le interesa pero bastante menos. Lo que le interesa es hacer lo que le venga en gana, porque él siente que puede hacer todo y ser todo. Él es todo, vamos, ¿no? Y la última diferencia, la número 7, por lo anterior, derivado de esta diferencia 6, al narcisista la crítica lo hiere profundamente. Es decir, tú criticas a un narcisista y vota. Olvídate, se va a mostrar muy molesto, pero en el fondo le causa muchísimo dolor, le lastima terriblemente, porque lo ve como una amenaza a su propia imagen inflada. Mientras que el psicópata es prácticamente invulnerable a la crítica. No le importa, le vale, no le importa. Porque asume que quien no lo admira está equivocado y punto. Lo critican, pues está tarado, no sabe, X. Mientras que el narcisista sí brinca y sí le duele y sí le hiere y sí le pica y sí... O sea, es muy duro, muy fuerte para él. A los psicópatas les interesa mucho más salirse con la suya que el que los critique, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que con esto ya les haya quedado un poquito más claro cuál es la diferencia entre el narcisista y el psicópata, pero si se fijan, estas diferencias van mucho en el interior, en lo que pasa en el interior de la persona. Por lo tanto, no te quedes para ver si es psicópata o si es narcisista, córrele de volada. Los dos, ambos son depredadores.
Ten mucho cuidado, mucho cuidado con este tipo de personas. No te pierdas el siguiente capítulo porque vamos a hablar de las personas que se relacionan con narcisistas y psicópatas. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué se relacionan con ellos? ¿Qué es lo que pasa? Y les voy a dar algunas estrategias para salir de ese ciclo destructivo con narcisistas, psicópatas y manipuladores. ¿Sale? Muchas gracias por estar aquí, por seguirme. Te pido que compartas si crees que esto puede ser de utilidad para alguna persona. Dale like y por favor aprieta la campanita para que recibas notificaciones y sigas recibiendo mis videos. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ten una excelente vida. Bye.